Vamos a hablar de uno de los temas que seguramente se van a mencionar en los debates en el Congreso, que tiene que ver con ganancias. Se va a hablar mucho de ganancias por el tema de lo que fue una de las últimas decisiones de Sergio Massa, apoyado en el Congreso de la Nación, de eliminar un gravamen para empleados en relación de dependencia, la cuarta categoría, que impactó mucho en la coparticipación. Evidentemente, Massa había hecho algún tipo de promesa de que ese recorte iba a ser restablecido a través de otro ingreso, cosa que no ha sucedido, y los gobernadores han perdido prácticamente el 30% de la coparticipación, producto de ese ingreso de ganancias que no se está efectuando. ¿Qué pasa con ganancias? Ganancias impacta directamente en el salario. Hay un problema que es la actualización del monto a partir del cual te cobran ganancias. Las escalas de ganancias también, rápidamente estás pagando el máximo de ganancias. Y el tema está en debate porque al mismo tiempo el gobierno necesita recaudar, y es raro porque es un gobierno que dijo que lo que iba a hacer es tratar de eliminar impuestos lo más rápido posible. ¿Qué pasa con ganancias? Vamos a hablar con Guillermo Poch, que es asesor tributario y es planificador fiscal. Guillermo, Horacio Cabaxo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Horacio? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por conversar un rato conmigo. A ver, ¿cuál es el principal problema que tiene la recaudación del impuesto a las ganancias, pensando en los asalariados, pensando en los empleados en relación de dependencia y pensando en alguien que nunca se menciona, que es el autónomo? Bueno, estaba muy buena pregunta, Horacio. Vamos a dividir el tema para simplificárselo a la audiencia. Hoy el impuesto a las ganancias trae como vos dijiste al comienzo en la introducción, tiene una modificación en el cual gente con salario, o sea, con un sueldo que está por debajo de 15 sueldos mínimos vitales y móviles, dejaron de tributar el impuesto a las ganancias. Entonces, hoy queda un universo de 80.000 personas gravadas por el impuesto. ¿Sí? O sea, estamos hablando de personas que están a valores de hoy más o menos 2.600.000 pesos. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si no hubiese estado esa reforma? Alguien que gana más de 970.000 pesos paga impuesto a las ganancias y, como vos muy bien indicaste desde un punto de vista técnico, paga casi rápidamente, suele dejar y paga enseguida el 35%. Te cuento algo, en el 1 a 1 la gente tenía que ganar $120.000 de base imponible, o sea, del monto que la ley de impuesto a las ganancias se termina grabando para alcanzar la alícuota del 35%. Y hoy alguien que ya está en $3.000 está automáticamente casi en ese porcentaje. Entonces, hoy el impuesto se fue convirtiendo casi en injusto, que es tu segunda pregunta, ¿cómo le impacta al asalariado? Y entonces el impuesto claramente termina siendo muy caro para ese empleado en relación de dependencia, porque si no tiene esto de no pagar cuando gana por debajo 15 sueldos mínimos vitales y móviles, de alguna manera enseguida paga mucho impuesto a las ganancias. Y en esa situación hoy está el autónomo. Entonces, el autónomo tiene un destrato en materia del impuesto a las ganancias. Está siendo castigado, porque rápidamente tiene que tributar el 35% de su salario. Entonces, tal vez no están teniendo capacidad de ahorro, alguien que no es monotributista, pasó autónomo y rápidamente llegó al 35%, como que el impuesto es muy caro. Ahora bien, en materia tributaria hay una parte que es la gente paga y alguien recauda. ¿Quién se ve afectado cuando se dio el beneficio? Que es tu tercera pregunta. Bueno, las provincias sufrieron de financiamiento, se desfinanciaron las provincias porque de alguna manera esta recaudación, como vos hablabas al principio, del 30%, tiene un impacto muy alto en las provincias. Entonces, hoy hay un doble problema. Si yo quiero darle el beneficio a los empleados, perjudico a las provincias. Y si quiero beneficiar a las provincias, perjudico a los empleados. Y el autónomo en esta discusión siempre quedó al margen. Te dije, hay dos partes, pero el autónomo siempre está siendo castigado. Entonces, habría que buscar un punto de equilibrio
claramente en donde de alguna manera las provincias cedan una parte, lamentablemente las personas también van a tener que resignar. Lo malo es que claramente ese movimiento en las normas tributarias atenta contra la certidumbre en materia fiscal. Tendría que ser un dogma cumplimentar en la Argentina, que parecería que nunca la dirigencia política leyó al respecto, que es las normas tributarias cuanto menos se cambian mejor, hay que ayornarlas en el tiempo, pero no hay que modificarlas constantemente, que son cosas distintas, Horacio. Sí, por supuesto. Y escuchamos una cosa, estamos hablando con Guillermo Poch, que es asesor tributario y es planificador fiscal. ¿De quién depende? Porque por un lado está esta cuestión de que dicen, bueno, pero ganancias es un impuesto que digamos, ataca, es progresivo, ataca, digamos, cuanto más ganás, más tributás, si no ganás, no tributás, pero al mismo tiempo hay mucha gente que dice, acá el secreto no está en que a 80.000 personas lo esquilme, sino que entre 8 millones ponga cada uno 10 mangos, 20 mangos, que sea una especie de contribución casi representativa, digamos, pero que alcance para recaudar. No es lo mismo una persona sacarle el 35% de su sueldo todos los meses, y en el caso de autónomos hasta tener que pedirle por anticipado que pague parte de sus ganancias, y que gente que en este momento por ahí está cobrando 2 millones de mangos no pague un solo peso de impuestos. Sí, el impuesto, como vos bien indicás, Horacio, tendría que ser equitativo. Podría ser que un empleado en relación de dependencia, de alguna manera, desde el punto de vista teórico, pague menos impuestos, porque después sucede que el autónomo puede llegar a tener ciertas deducciones que el empleado no las tendría. Entonces, desde ese lugar, desde un punto de vista, llámese, de justicia tributaria, puede ser que teóricamente pague menos, técnicamente el asalariado, pues tal vez el autónomo puede tener conceptos deducibles que se puede extender un poquito, tal vez gastos personales. Entonces, desde el punto de vista teórico, pudiese ser. Ahora bien, si la Argentina quiere promover a los emprendedores, todo, tendría que en definitiva darle un tratamiento preferencial a aquella persona que termina siendo un emprendedor, porque en definitiva es la que motoriza también la economía, junto con los empleados, claramente, pero como que habría que ir pensando en qué esquema quiere la Argentina, quiere un país de emprendedores y de trabajadores. Entonces, los tengo que terminar beneficiando a ambos. Claro. Y el tema también está este tema de la actualización de las escalas y de los gastos, porque da la sensación de que la inflación sube por el ascensor y la actualización de las escalas sube por la escalera y marcha atrás. Sí, parecería que sí. Yo te diría que bajan. ¿Por qué no es automático? Digamos, es una pregunta como muy boba. Me siento muy bobo preguntándolo. Pero ¿por qué no se actualiza automáticamente? ¿Por qué si hay tantos coeficientes para actualizar tantas cosas, por qué esas cosas no se actualizan en forma automática? Se propusieron modificar, o sea, hoy la norma contempla una actualización, Horacio, pero quedó desvirtuada en el tiempo. Y el claro ejemplo es esa comparación que yo te hago 1 a 1, tantos dólares hoy, con lo que hablábamos al inicio. Porque durante mucho tiempo no se actualizaron las escalas. Si bien no contempla un régimen de actualización, no estás usando el índice de inflación, y además cuando empezaste a ajustar ya venías muy atrasado. Entonces, hoy en día termina sucediendo eso, que comparas $120.000 contra 3.000, son 40 veces. Entonces, claro. Ahí tenemos un problema de la tasa. Y dentro de toda esta serie de leyes que se están enviando, ¿hay algo que hable de este tema? No. Nada. No, claramente tenés ahí una de la corrección de esta naturaleza que yo te estoy diciendo, a este punto no. Es algo que la verdad no se están actualizando en este sentido.
lo tenés como que ni siquiera se pone sobre la mesa hacer esta comparativa y decir, bueno, en el 1 a 1 representaba tanto, hoy es tanto. Producto de eso también es el tamaño del Estado. O sea, vos, si la Argentina con estas tasas no tendría que estar en déficit, el problema es o aumentó mucho el Estado o cayó la actividad económica. Porque vos siempre terminás, desde el punto de vista numérico, terminás viendo qué pasa. Yo bajé, o sea, aumenté la presión tributaria y mi recaudación no me alcanza porque estamos en déficit. La situación es, o creció mucho el Estado y o bajó la actividad económica, que pueden ser o ambos o uno u otro. Pero claramente a Argentina lo que está pasando es que no le cierran las cuentas. Entonces, o tenés que achicar el tamaño del Estado o intentás aumentar la actividad económica, o tenés que intentar hacer las dos cosas. Clarísimo. ¿Y cuál va a ser la decisión? ¿Por dónde van a empezar? Y parecería, lo ideal, te respondo, lo ideal sería que la dirigencia política tome conciencia que si la ciudadanía no quiere ver impactos, tendría que estar toda la dirigencia pensando en cómo motorizar la economía del país. Sí. Y que sea un país apetecible en el mundo para que lleguen inversiones. Esa es la mejor manera que podés hacer para proteger a la gente, al ciudadano de la calle. Más que estar hablando de derechos, todo decir, bueno, ¿cómo podemos protegerlo? Es tener una recaudación muy alta, producto de que aumentás la actividad por nuevas inversiones. Tal vez hay un problemita ahí que corregir desde las bases, Horacio. O sea, cualquier disputa política atenta contra una inversión principalmente extranjera. Entonces, una de las primeras cuestiones que tendría que tener la dirigencia política es, cuando hay pelea, nosotros como sociedad tenemos que ir, te lo digo en un término fácil, muchachos, no se peleen que me termina perjudicando. Eso es lo que la ciudadanía tendría que interpretar y hacer valer. Claro. Guillermo, mi última pregunta tiene que ver con una cuestión de, a ver, hay tanto trámite online que se está haciendo, ¿por qué no hay una forma de que automáticamente un autónomo pueda pagar sus impuestos sin la necesidad de tener que contratar el servicio de un contador? Si está todo entrecruzado los datos, ¿por qué no hay un formulario de decir, bueno, a ver, este mes me toca pagar tanto? ¿No hay una propuesta de desburocratizar esa cuestión también? Difícil de implementar, y te lo digo porque, Horacio. Te pregunto porque en Chile pasa, en Estados Unidos pasa, en Canadá también. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer. También tiene mucho que ver cómo están redactadas las normas. Sí. Pero imagínate una persona que está haciendo una compra en una casa de ropa, ¿sí? ¿Qué pasa si esa ropa la usa para cuestiones personales? No la puede deducir, ¿sí? Vos vas y te compras una ropa que es necesario para tu trabajo, y es deducible. Entonces ahí alguien tendría que estar brindándote qué tenés que deducir y qué no puedes deducir. Entonces, de alguna manera, la intervención de ese profesional es porque conoce que la ley tributaria, donde dice, bueno, si Horacio se compra una ropa que él usa para desarrollar su actividad de locutor, ¿sí? Y en los medios audiovisuales, claramente él lo necesita deducible. Y lo que él usa para ir a una fiesta con sus amigos no es deducible. Y entonces eso, si lo querés sistematizar, resultaría complejo hacer ese análisis. Por el momento, tal vez a futuro, vos vas a comprar, ponés esto a título personal, esto a título profesional, y el sistema te lo haría, pero hoy sería un poco complejo, Horacio. Acá sí. Existe uno de los tantos ejemplos que pudiese pasar. Claro, pero cuánta burocracia, digamos. Una camisa negra me sirve para el laburo, pero una camisa verde no. Es un loco, es una camisa, termina siendo una camisa, digamos. Es una máquina de complicar las cosas. Digamos, la ropa es ropa y tranquilamente esa ropa es utilizable en el laburo. Digamos, me parece que hay como una serie de burocratización. Y en parte sí, Horacio. Parte coincido con vos pero como te dije, todo
y todo el origen parte de la ley. La ley Claro. después la tenés que terminar Hiciste implementando. 50 Entonces, kilómetros de combustible para ir a tu laburo, pero si pasaste a tomar un trago con tus amigos, hay 20 kilómetros de combustible que no te sirven para deducir. Ponele, o sea, para llevarlo rápido a la audiencia, sería así. O sea, pero también la norma, o sea, la ley, es la que a veces te hace que sea fácil esa liquidación por sistemas o no. Sí, qué bárbaro. Bueno, aquí estamos metidos en este lío tan burocrático y tantas cosas complejas hay cosas que son tan sencillas que a veces llama la atención que desde el Estado lo que hagan sea complicarlos. Te agradezco mucho por tu tiempo y toda esta información. Por favor, Horacio, y a disposición. Dale, muchas gracias. Hasta la próxima. Era Guillermo Poch, que es asesor tributario y planificador fiscal.